Si pudieras transformar tu mente, tu cuerpo y tu vida empezando hoy, ¿te atreverías? ¿Hasta cuándo vas a seguir sintiéndote igual? Este audiolibro, El secreto del poder de transformar tu mente, tu cuerpo y tu vida desde el alma, nace de mi propio proceso para ayudarte a reprogramar tu subconsciente, sanar desde adentro y empezar a vivir en coherencia con quien realmente eres. El pacto contigo mismo. Renacer desde adentro. Hay un momento en el que uno deja de buscar la respuesta y empieza a buscar algo más incómodo, la verdad de sí mismo. Y no hablo de una verdad bonita, ni de una verdad que se pueda postear con una frase corta. Hablo de esa verdad que llega cuando ya te cansaste de tus propias excusas, cuando te das cuenta de que has vivido negociando contigo, prometiéndote cosas que no cumples y luego tratando de entender por qué te sientes vacío, pesado, distraído, sin fuerza. La vida no se rompe de golpe, se rompe por dentro, en silencio, en esas pequeñas traiciones diarias que nadie ve, cuando te dices mañana, cuando te dices no importa, cuando te dices así soy yo, cuando te dices mejor no me meto en eso porque no sé si puedo, y lo peor no es fallar, lo peor es acostumbrarte a fallarte y seguir caminando como si no pasara nada. El pacto contigo mismo no es una promesa motivacional, no es una lista de hábitos, ni un juramento con música épica. Es un acto íntimo, casi privado, que nadie puede firmar por ti. Un pacto es un acuerdo que cambia tu relación contigo, un punto de no retorno, aunque sea silencioso, porque el problema no es que no tengas disciplina o que no tengas talento. El problema suele ser más humano. Mucha gente dejó de creer en su propia palabra. Hay personas que confían más en lo que les dice un desconocido que en lo que se prometieron a sí mismas, y eso, a la larga, desgasta el alma. Renacer desde adentro no significa empezar de cero como si nada hubiera pasado. Significa mirar lo que pasó sin maquillarlo y decidir algo distinto. Darte cuenta de que no necesitas más castigo, sino más verdad. No necesitas más presión, sino un compromiso limpio, realista, humano. Es raro, pero mucha gente vive con un diálogo interno que parece una pelea constante. Una parte quiere cambiar, otra parte quiere sobrevivir como sea. Una parte sueña, otra parte teme. Una parte quiere hacer las cosas bien, otra parte está agotada, desconfiada, cansada de intentarlo y caer. Lo difícil no es tener esas contradicciones, lo difícil es vivir fingiendo que no existen. El pacto empieza cuando te permites decir, estoy así, y no me gusta, sin dramatizarlo, sin convertirlo en una tragedia, sin romantizar la caída, solo nombrarlo, como quien abre una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. A veces no es falta de información, a veces es falta de honestidad con uno mismo. ¿Cuántas veces has intentado mejorar sin admitir primero lo que te está pasando de verdad? ¿Cuántas veces te has puesto metas grandes para no sentir el dolor pequeño que cargas por dentro? ¿Cuántas veces has querido cambiar tu vida sin tocar ese lugar íntimo donde empieza el problema? En psicología, hay algo que se repite en procesos reales de transformación. Cuando una persona empieza a mejorar, no es porque se vuelve perfecta, sino porque deja de hacerse trampa. Empieza a mirarse con más claridad y menos teatro. Empieza a reconocer patrones sin justificarlos tanto. No se trata de culparte, se trata de verte. Si no te ves, no puedes moverte de verdad. Y si te ves con una mirada cruel, tampoco. Por eso el pacto tiene que ser firme, sí, pero también compasivo. No compasión de pobrecito yo, sino compasión adulta, la capacidad de decir esto me duele sin rendirme a eso. Hay gente que quiere cambiar el cuerpo, la mente, la vida, pero todavía vive desde un acuerdo secreto con el miedo, un acuerdo que dice, si me sale mal, vuelvo a lo de siempre. Y claro, ese plan B se convierte en plan A, siempre está ahí, esperando. Por eso los cambios se caen tan rápido, porque lo que realmente te sostiene no es la emoción del inicio, sino el pacto silencioso que tienes contigo cuando nadie te está mirando. Brian Tracy habla mucho de la claridad y de la decisión, y aunque su estilo es práctico, hay una verdad profunda detrás. La mayoría de personas no fracasan por falta de capacidad, sino por falta de decisión sostenida. No una decisión de un día, una decisión que se vuelve identidad. Y ahí es donde esto se vuelve más espiritual, más metafísico, sin volverse fantasioso. Lo que sostienes en tu interior
Lo que repites en tu mente, lo que aceptas como normal, termina tomando forma en tu vida. No porque el universo sea un genio mágico que cumple deseos, sino porque tú te vuelves coherente con lo que crees. Y aquí viene la parte incómoda. Si tu vida está estancada, si tu cuerpo se siente pesado, si tu mente se siente saturada, no es casualidad. No es un castigo, pero tampoco es una coincidencia. Suele ser una señal de incoherencia sostenida. La mente dice, quiero cambiar, pero el cuerpo sigue viviendo como si nada. La boca dice, me importa, pero las decisiones dicen, no tanto. Y el alma, que es esa parte tuya que siente cuando te estás traicionando, lo sabe, y cuando el alma se cansa, aparece esa sensación rara, vacío, apatía, irritación, ansiedad sin causa aparente. No siempre es un problema químico, muchas veces es un problema de verdad. La pregunta no es si puedes cambiar. La pregunta es, ¿confías en ti? No en tu motivación. De eso hay y se va. No en tus ganas, que dependen del ánimo. Confianza en tu palabra. ¿Eres alguien en quien tú podrías confiar? Si tú fueras tu propio amigo, ¿te creerías o ya te conoces y por eso no te tomas en serio? Esa es una herida muy común y casi nadie la dice en voz alta. El pacto contigo mismo no se firma cuando te sientes bien, se firma cuando te sientes cansado y aún así eliges no abandonarte. En ese momento pequeño, donde todo en ti quiere volver a lo conocido, no se trata de hacer cosas grandes, se trata de dejar de hacer lo que te rompe. Eso es, renacer desde adentro, dejar de repetir lo que te mata despacio. Hay un tipo de cansancio que no se cura con dormir. Es el cansancio de vivir en contra de ti, el cansancio de forzarte a ser alguien para los demás mientras por dentro te sientes perdido, el cansancio de sostener una versión tuya que ya no te representa. El cuerpo lo siente, la mente lo siente y el alma lo grita aunque sea en silencio. A veces grita con ansiedad, a veces con insomnio, a veces con esa necesidad constante de distraerte para no escucharte, porque cuando te callas te encuentras y no siempre quieres encontrarte. Joseph Murphy hablaba del poder del subconsciente y de cómo las creencias se convierten en destino. No hace falta tomarlo como dogma, pero sí como espejo. Si por dentro sigues repitiendo no puedo, no merezco, ya es tarde, yo soy así, tu vida se vuelve obediente a esas frases. No porque sean verdad, sino porque se vuelven tu orden interna. Y el pacto, en parte, es esto, dejar de darte órdenes que te destruyen. Te voy a contar un caso anónimo, no para enseñarte una moraleja, sino porque es real y porque a veces nos reconocemos más en la vida de otro que en nuestras propias teorías. Era una persona que parecía funcional desde afuera. Trabajaba, cumplía, respondía mensajes, pagaba cosas, sonreía cuando tocaba, pero por dentro estaba en modo supervivencia. Todo era esfuerzo sin dirección. Se levantaba cansado, se acostaba cansado, y entre esos dos puntos se distraía para no sentir. Fue así durante años. No se consideraba deprimido, porque en su mente la depresión era otra cosa, más dramática, más evidente. Pero vivía en una forma silenciosa de abandono personal, comía sin conciencia, procrastinaba lo importante, se prometía cambios cada lunes y cada viernes volvía a decir la próxima semana, y cuando algo le salía mal, se hablaba feo, se insultaba mentalmente, se comparaba, se exigía más y al mismo tiempo no hacía nada distinto. Era una contradicción constante. Un día no pasó nada extraordinario. No hubo una tragedia, no hubo un milagro, solo una escena pequeña. Estaba solo en su casa, mirando su reflejo en una pantalla apagada y sintió vergüenza. No por su cuerpo solamente, ni por su trabajo, ni por su dinero. Sintió vergüenza por algo más profundo, por su propia palabra. Recordó una promesa que se había hecho años atrás, una de esas promesas que uno hace cuando está tocando fondo. No voy a volver a tratarme así. Y se dio cuenta de que lo estaba haciendo de nuevo, solo que con otro nombre. Siguió abandonándose, solo que esta vez con excusas más sofisticadas. Esa noche no se puso una meta gigante, no dijo, mañana cambio mi vida. Hizo algo raro, sencillo, escribió en una hoja una frase corta, casi ridícula de lo simple, no vuelvo a mentirme, y al lado escribió otra, si me caigo, me levanto sin humillarme,
No era poesía, no era un plan. Perfectamente sabía que iba a fallar en muchas cosas. Pero ese fue el pacto, dejar de negociar con la mentira y dejar de castigarse por existir. Empezó pequeño, casi invisible. Puso una alarma para dormir a una hora decente. No siempre lo logró, pero cuando no lo lograba, no se destruía por dentro. Caminaba 10 minutos al día, no para ponerse en forma, sino para recordarle a su cuerpo que no era un enemigo. Dejó de comer como si estuviera anestesiándose y empezó a comer como si se estuviera cuidando. No perfecto, pero consciente. Empezó a decir no en cosas que antes aceptaba por miedo. Se empezó a escuchar. Lo más duro no fue la disciplina. Lo más duro fue tolerar el silencio y tolerar la incomodidad de no huir. En ese silencio aparecían pensamientos viejos. No sirves, vas tarde, siempre vuelves a lo mismo. Y ahí entendió algo. Renacer desde adentro no es cambiar de vida de golpe, es cambiar la conversación que te gobierna. En su proceso, se dio cuenta de algo que mucha gente descubre tarde. Cuando dejas de traicionarte, la vida se ordena sola, pero no como magia, sino como consecuencia. Tu energía cambia, tu postura cambia, tu forma de decidir cambia, y eso afecta relaciones, trabajo, autoestima, cuerpo. Si tú ya no te abandonas, empiezas a elegir distinto. Y si eliges distinto, el mundo te responde distinto. Ahora, no te digo esto para que copies nada, te lo cuento para que te preguntes, ¿qué promesa te debes desde hace años? ¿Cuál es esa promesa que te da rabia recordar porque te duele no haberla cumplido? ¿Y qué parte de ti se rompió un poquito cada vez que la ignoraste? El pacto contigo mismo no es una cárcel, es un hogar. Es decir, aquí vivo yo y voy a tratarme como alguien que importa. Y esto no es ego, ni narcisismo, ni autoayuda barata. Es necesidad humana básica, sentirte seguro dentro de ti. A nivel metafísico, hay algo que se nota cuando una persona hace un pacto real. Se vuelve coherente. Coherencia no es perfección. Coherencia es alineación. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a hablar el mismo idioma. Y cuando eso pasa, tu mente se calma un poco, porque ya no está luchando contra tus acciones. Tu cuerpo se relaja un poco, porque ya no está cargando el estrés de la contradicción. Y tu vida, de a poco, empieza a abrir caminos. Pero hay un detalle importante. Un pacto real no se basa en el resultado, se basa en el vínculo. Si tú haces un pacto solo para lograr, te vas a romper cuando no logres rápido. Si haces un pacto para recuperar la relación contigo, entonces incluso los días malos tienen sentido, porque no son un fracaso, son parte del proceso. Quiero que te hagas esta pregunta, con calma, sin responder rápido. ¿En qué momentos te abandonas más? ¿Cuando estás cansado? ¿Cuando estás solo? ¿Cuando alguien te rechaza? ¿Cuando te sale algo mal? ¿Cuando todo va bien y te da miedo perderlo? Porque hay gente que se abandona incluso cuando está bien, como si no supiera sostener la paz. Y otra pregunta que suele doler un poco, ¿qué estás defendiendo cuando te saboteas? A veces el autosabotaje no es estupidez, es protección antigua, protección de un dolor viejo, protección de una herida que dice, si no lo intento no me duele fallar, o dice, si no crezco, nadie me envidia, o dice, si me mantengo pequeño, no me exigen tanto. El subconsciente, como diría Joseph Murphy, no discute, ejecuta. Y si tú llevas años creyendo que crecer te pone en peligro, vas a sabotearte sin darte cuenta. Renacer desde adentro es empezar a conversar con esa parte que te protege, sin odiarla, pero sin obedecerla ciegamente. Es decirle, gracias por intentar cuidarme, pero ya no necesito esto. Y eso es profundo, porque implica madurez emocional, dejar de vivir como reacción. Hay un día en que te das cuenta de que tu vida no cambia por un gran descubrimiento, sino por pequeñas decisiones sostenidas. Y esas decisiones no nacen de la presión, nacen de un pacto. Tal vez hoy no tienes ganas, tal vez estás cansado, tal vez estás saturado, tal vez sientes que ya lo intentaste todo. Pero si me preguntas qué es lo mínimo que puedes hacer, no te voy a decir que cambies todo. Te voy a decir algo más simple y más difícil. Deja de mentirte. Si no vas a hacer algo, no lo prometas. Si vas a hacerlo, hazlo pequeño, pero hazlo. Y si fallas, no te humilles. Revisa, ajusta, vuelve a empezar. Eso construye confianza. Confianza real, no autoestima inflada.
Brian Tracy insiste en algo que parece básico, pero es oro. La gente exitosa no espera sentirse lista, se compromete y luego se vuelve capaz. Y en lo interno pasa lo mismo. Si esperas sentirte sanado para tratarte bien, nunca empiezas. Si esperas sentirte seguro para tomar decisiones, nunca decides. A veces primero actúas con respeto hacia ti y luego nace la fe en ti. ¿Y cuál sería tu primer acto de respeto? No algo grande, algo que tu yo cansado pueda sostener. ¿Qué sería? Dormir a una hora decente 2 noches seguidas, hablarte con menos violencia, no revisar el teléfono apenas abres los ojos, comer sin castigarte, hacer una caminata corta, decirle no a algo que te drena, escribir lo que sientes en vez de tragártelo. Mirar tu vida con honestidad 5 minutos sin distraerte. No es poco, es el inicio del pacto. Y el pacto, cuando es real, empieza a tocar el cuerpo. Empiezas a respirar distinto, empiezas a sentir menos tensión en el pecho, empiezas a pensar con menos ruido. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque tú empiezas a estar de tu lado. Y eso, aunque suene simple, cambia todo. Porque cuando estás de tu lado, ya no estás pidiendo permiso para existir, y ahí empieza el renacer. La mente que te enferma, la mente que te cura. Hay días en los que el cuerpo habla más fuerte que cualquier pensamiento. Te duele la cabeza sin razón aparente. El pecho se siente apretado, el estómago arde, el sueño no descansa, la espalda pesa como si llevaras años cargando algo que no puedes soltar. Y tal vez lo primero que haces es pensar en una pastilla, en un diagnóstico, en seguro es el estrés, como si el estrés fuera una nube extraña que aparece de la nada y te cae encima. Pero, si te detienes un poco, si miras con honestidad lo que vives, ¿no es curioso que tu cuerpo empiece a enfermarse justo cuando tu mente lleva tiempo sin escucharse? No todo síntoma es psicológico, claro que no. Y cualquier cosa seria merece atención médica. Pero hay algo que casi todos intuimos en silencio. Hay dolores que vienen de lugares que no salen en una radiografía. Vienen de pensamientos que nunca se dijeron en voz alta, de emociones guardadas, de decisiones que llevas años postergando, de conversaciones que evitaste hasta contigo mismo. La mente que enferma no es solo la que piensa negativo, es la mente que se vuelve contra ti, la que repite una y otra vez historias de miedo, de culpa, de comparación, hasta que tu cuerpo lo empieza a sentir como si esas historias fueran reales en este mismo segundo. La ciencia lleva años mostrando lo que autores como Joe Dispenza, Bruce Lipton o Louise Hay han intentado explicar desde diferentes lenguajes: lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que creemos de nosotros mismos, tiene efecto en la química interna. No porque sea magia, sino porque el cuerpo responde al significado que tú le das a la vida. Si tu mente vive en una película de amenaza constante, aunque no haya peligro físico, tu cuerpo actúa como si lo hubiera. Y nadie puede sostener una alerta eterna sin pasar factura. Piensa en algo simple. Cuando anticipas una conversación difícil, tu corazón se acelera, tus manos sudan. Quizá pierdes el hambre. Esa conversación aún no ha ocurrido, pero tu cuerpo ya la está viviendo. El pensamiento se adelanta, el cuerpo obedece. Ahora imagina eso, no solo por unos minutos, sino por meses o años. Preocuparte por el futuro todo el tiempo. Repasar ofensas del pasado, imaginar catástrofes, repetirte que no eres suficiente, que vas tarde, que decepcionas, que no puedes fallar. ¿De verdad sorprende que el cuerpo empiece a resentirlo? Más que preguntarte ¿por qué estoy así? Tal vez habría que preguntarse ¿qué historias estoy sosteniendo para sentirme así? Hay una manera muy silenciosa en la que la mente enferma cuando niega lo que sientes. De tanto minimizar tus emociones, tu cuerpo se vuelve el único lugar donde pueden expresarse. No lloras, pero se te cierra la garganta. No gritas, pero te duelen los músculos. No dices lo que te molesta, pero te arde el estómago. No te reconoces triste, pero no tienes energía para nada. Y vas por la vida diciendo no sé qué tengo, cuando en el fondo lo sabes, pero te cuesta admitirlo. Porque admitirlo implicaría cambiar cosas, poner límites, decir hasta aquí, y eso da miedo. La mente, para ahorrarte ese conflicto, a veces te desconecta de lo que sientes. Y cuando la emoción no puede salir por la palabra, busca otra salida.
El cuerpo se vuelve un escenario donde se representa aquello que no te permites aceptar. No se trata de culparte por enfermarte, ni de afirmar que todo se cura pensando bonito. Sería injusto y superficial. Decirle a alguien con dolor real que solo piense positivo es una forma disfrazada de no mirar su humanidad. Las enfermedades tienen múltiples causas, biológicas, ambientales, genéticas, emocionales, espirituales. No es tan simple, pero incluso cuando algo no depende solo de ti, siempre hay un margen donde tu mente puede enfermarte más o puede ayudarte a atravesar el proceso con más dignidad y menos sufrimiento. Brian Tracy, desde un enfoque muy práctico, insiste en algo que puede sonar frío, pero en el fondo es muy compasivo. La calidad de tu vida mejora cuando asumes responsabilidad por lo que sí puedes cambiar. No por todo, sino por tu actitud, tus decisiones, tu enfoque. Y eso, llevado al cuerpo, significa algo complejo. Tal vez no elegiste cierta condición, pero sí puedes elegir cómo te hablas, cómo te cuidas, cómo te relacionas contigo mientras la atraviesas. La mente que cura no es la que niega el dolor, es la que decide no convertir el dolor en identidad. La mente que enferma suele susurrar frases absolutas. Siempre estaré así. Nada cambia. Mi cuerpo es mi enemigo. Yo no sirvo. No merezco estar bien. Son frases que parecen descripciones, pero en realidad son sentencias. Son la forma en que tu mente firma un contrato con el sufrimiento. Y es duro reconocerlo, porque a veces ese lenguaje se vuelve costumbre. ¿Cuántas veces te has hablado de una manera que no tolerarías escuchar hacia alguien que quieres? ¿Cuántas veces has agrandado tu problema en tu cabeza hasta convertirlo en algo tan grande que ya no ves salida? Aquí aparece otra capa. Mucha gente vive en un estado emocional de tensión de fondo. No es una crisis abierta, es una preocupación constante, un ruido interno que no se apaga. Mientras trabajas, piensas en lo que falta. Mientras estás con alguien, piensas en lo que puede salir mal. Mientras te acuestas, repasas lo que no hiciste. Mientras descansas, te sientes culpable por descansar. Es como vivir en una casa donde la alarma está encendida todo el tiempo. El sistema nervioso está pendiente de cualquier cosa, el cuerpo no entra en un descanso profundo y la mente nunca se siente realmente a salvo. ¿Cómo no va a enfermarte eso? Joe Dispenza habla mucho de la química del hábito emocional. Cuando repites una emoción negativa durante años, tu cuerpo se acostumbra a ella como a un estado conocido y sin darte cuenta empiezas a buscar situaciones que la confirmen para sentirte en casa. No porque te guste sufrir, sino porque lo familiar se vuelve cómodo, aunque duela. La mente enferma cuando confunde lo conocido con lo seguro. La mente cura cuando empieza a tolerar la incomodidad de sentirse mejor, aunque al inicio parezca extraño. Te voy a compartir la historia de una persona, también anónima, que durante mucho tiempo vivió dentro de esa confusión. Su cuerpo llevaba años enviándole señales. Pequeños dolores, cansancio crónico, tensión en el cuello, molestias digestivas que iban y venían, migrañas que aparecían justo antes de momentos importantes. En resumen, nada lo suficientemente grave como para detener su vida, pero sí lo suficientemente constante como para desgastarla. Su respuesta casi siempre era la misma: tomar algo rápido, aguantar, seguir, no hacer drama. Tenía la creencia muy arraigada de que parar era un lujo y que escuchar el cuerpo era sinónimo de debilidad. Por fuera parecía alguien funcional, productivo, trabajaba más de lo que dormía, siempre ayudaba a otros, nunca decía que no, se exigía resultados, buscaba hacer las cosas bien, pero por dentro vivía con una frase oculta: no puedo fallar, y cada vez que sentía cansancio, su mente interpretaba eso como un fallo suyo, no como una señal humana. Nunca se preguntó qué estaba sosteniendo emocionalmente, solo se preguntaba qué más podía hacer para rendir. Era como si tuviera un jefe interno que nunca estaba satisfecho. Con el tiempo, los síntomas aumentaron. Empezó a tener taquicardia en la noche, un nudo en la garganta que aparecía sin motivo aparente, ataques de ansiedad que él llamaba nervios, aunque su cuerpo supiera que era más que eso. Finalmente, después de una crisis fuerte, terminó en una consulta profesional.
Allí descartaron cosas físicas serias, pero una frase del especialista se le quedó dando vueltas. No estás grave, pero estás al límite. Y ese al límite le golpeó más que cualquier otra cosa. No era que estuviera muriendo, pero tampoco estaba viviendo. En paralelo, casi de forma intuitiva, empezó a leer sobre la relación entre mente y cuerpo. Encontró ideas de autores como Louise Hay, que hablaba de cómo ciertas emociones podrían relacionarse con algunas dolencias. No lo tomó como una verdad absoluta, pero sí como un espejo incómodo. Se encontró también con textos de Joe Dispenza que explicaban cómo el cuerpo reacciona a cada pensamiento como si fuera un suceso real. Y en lugar de verlo como magia, lo entendió desde algo muy simple. Si cada vez que pienso en lo peor, mi corazón se acelera y mi estómago se cierra, ¿qué estoy haciéndole a mi cuerpo cuando vivo en modo catástrofe todo el día? Entonces hizo algo que para alguien productivo puede parecer una locura, empezó a pausar. No a renunciar a su vida, sino a introducir pequeños espacios de honestidad consigo mismo. Se obligó, literalmente, a sentarse 5 minutos al día en silencio, sin pantallas, sin ruido, solo escuchando su respiración. Al principio fue insoportable, no porque el ejercicio fuera difícil, sino porque en el silencio empezó a escuchar todo lo que su mente venía diciendo y él no quería oír. No estás a la altura. Si paras, pierdes. Si dices que no, te dejan de querer. Si te cuidas, eres egoísta. Ahí se dio cuenta de algo que cambió la dirección de su proceso. El que lo enfermaba no era solo el trabajo, ni las circunstancias, ni la exigencia externa, sino la interpretación interna que él hacía de todo eso. La mente no estaba solo registrando el mundo, estaba deformándolo para encajar con un guión, el de «tengo que demostrar mi valor todo el tiempo». Su cuerpo llevaba años gritando algo que su mente se negaba a escuchar. Empezó, poco a poco, a cuestionar sus pensamientos, no desde una positividad vacía, sino con curiosidad. Realmente se preguntaba, ¿es cierto que si descanso soy flojo? ¿Es verdad que si digo que no, me van a dejar? ¿Estoy seguro de que todo lo que siento es culpa mía? ¿De verdad es tan grave equivocarme? Y al mismo tiempo, empezó a cambiar pequeñas conductas. Sabía que su mente necesitaba señales físicas de que algo estaba cambiando. Ajustó horarios de sueño, redujo un poco la carga excesiva que se imponía, se permitió no responder inmediatamente a todo, empezó a moverse más, a comer con menos prisa. Algo curioso ocurrió. Sus síntomas no desaparecieron de la noche a la mañana, pero dejaron de ser los únicos protagonistas. Cuando sentía taquicardia, en lugar de decirse, otra vez, esto es horrible, empezó a preguntarse, ¿qué pensamiento me pasó por la cabeza justo antes? Cuando le ardía el estómago, en lugar de culpar solamente a la comida, se decía, ¿qué estoy tragando que no quiero? Cuando la cabeza le dolía, se preguntaba, ¿qué estoy tratando de controlar que no depende de mí? Estas preguntas no eran mágicas, pero cambiaban la dirección de su atención, del victimismo inconsciente a la observación consciente. Con el tiempo, entendió algo fundamental. Su mente podía seguir generando miedo, pero también podía aprender a generar calma. Podía seguir imaginando lo peor, pero también podía entrenarse para imaginar posibilidades distintas. Podía seguir reaccionando en automático, o podía aprender a responder de forma más libre. La mente que lo había llevado al límite empezó a convertirse en una aliada, no porque se volviera perfecta, sino porque dejó de ser incuestionable. Tal vez te preguntes qué tiene que ver esto contigo, si tu situación es distinta, pero más allá de las diferencias, hay algo que probablemente compartes. Tu cuerpo sabe cosas que tu cabeza niega. ¿Cuántas veces has sentido un cansancio profundo y en lugar de preguntar ¿qué necesito?, te has dicho ¿qué débil soy? ¿Cuántas veces tu corazón te ha dicho que algo no va bien y tú has respondido con más trabajo, más distracción, más ruido? ¿Cuántas veces has tenido un síntoma recurrente y en lugar de verlo como un mensaje, solo lo has visto como un obstáculo para seguir al ritmo que otros esperan de ti? Rompe la identidad vieja y el cuerpo obedece. Hay frases que dices de ti como si fueran tu nombre, pero no lo son. Son máscaras que se te pegaron con los años. Yo siempre he sido así. Yo soy el responsable de todo. Yo soy el que aguanta. Yo soy la complicada. Yo soy el ansioso. Yo soy la fuerte que nunca se quiebra. Parece inocente. Hasta suena a autoconocimiento.
Pero a veces, debajo de esas frases, lo que hay no es identidad, es costumbre. Y esa costumbre no solo vive en tu mente, se mete en tu cuerpo, en tu postura, en tu tono de voz, en tus decisiones, en la manera en que respiras. Cuando hablo de identidad vieja, no me refiero a tu historia ni a tu esencia. Lo que eres de verdad no estorba, nunca. Pero sí hay algo que estorba, la versión de ti que construiste para sobrevivir, para encajar, para que te quisieran, para no molestar, para no arriesgarte, y que, sin darte cuenta, empezaste a confundir con yo. Brian Tracy insiste mucho en que tus resultados cambian cuando tu autoimagen cambia. Y más allá de lo práctico, eso es profundamente espiritual. Tu vida se alinea con el tipo de persona que crees que eres. Si, en el fondo, sigues creyendo que eres alguien que fracasa, vas a encontrar 1000 formas de confirmar eso, aunque tengas talento. Si sigues creyendo que estás rota, tu cuerpo va a vivir en tensión, aunque por fuera todo parezca en orden. Hay un momento silencioso en el proceso de cambio, donde no se trata de hacer más, sino de atreverte a dejar de ser esa versión de ti que te aprendiste de memoria. Te lo digo con cuidado. Romper una identidad vieja se siente, al principio, como una pequeña muerte. No porque te destruya, sino porque te quita un refugio conocido. ¿Quién eres si ya no eres la que se sacrifica por todos? ¿Qué eres si no eres el que nunca puede? ¿Qué queda de ti si dejas de definirse como la víctima o el fuerte? ¿Quién se ve en el espejo cuando ya no puedes usar esas etiquetas como explicación para todo? La mente, como diría Joe Dispenza, es un registro del pasado. Lo que piensas de ti suele venir de lo que viviste, de lo que escuchaste, de lo que repetiste durante años. Y tu cuerpo es el escenario donde se ensaya ese personaje todos los días. Si tu identidad interna es alguien que siempre llega tarde a su propia vida, tu postura lo refleja, tu energía lo refleja, tus decisiones lo reflejan. No porque estés condenado, sino porque el cuerpo obedece al guión que la mente sostiene. Piensa un momento. ¿Qué frases sobre ti repites cuando estás cansado, cuando algo sale mal, cuando te equivocas? No lo que dices en público, sino lo que piensas en silencio. ¿Te dices, otra vez tú no sirves para nada? ¿Te dices, obvio, si tú siempre lo arruinas? ¿Te dices, es lógico, si nunca terminas nada? Esas frases, aunque parezcan solo palabras, le dicen a tu cuerpo cómo debe comportarse. Tu cerebro ajusta la química a esas ideas. Tu energía se contrae o se expande según el tipo de yo que estás sosteniendo. Quiero contarte la historia de una persona que vivió muchos años atrapada en una identidad sin saberlo. Desde pequeña fue el orgullo de la familia, responsable, seria, centrada. Nunca necesitaban repetirle 2 veces algo. Parecía tenerlo todo claro, aunque por dentro dudara de casi todo. Con el tiempo, esa etiqueta se volvió un papel fijo. Intentaba hacerlo todo bien en el trabajo, en casa, con las amistades. Si alguien tenía un problema, ella estaba ahí. Si había que encargarse de algo, ella lo asumía. Si había silencio incómodo, ella lo llenaba. Si había que sostener, sostenía. El mensaje interno era simple y pesado. Yo soy la que puede con todo. El cuerpo empezó a hablar primero. Dolores musculares constantes, tensión en el cuello, problemas de sueño, una sensación de cansancio que no se iba ni después de dormir, la cabeza llena de pendientes, el corazón acelerado sin motivo aparente, un nudo en el estómago cuando tenía que decir no. Pero no se detenía. Sentía que aflojar era traicionar lo que los demás esperaban de ella y, sobre todo, traicionarse a sí misma, porque su identidad estaba muy mezclada con ese personaje. Si ya no era la que resuelve, ¿qué era? Un día, en una conversación sencilla, alguien le preguntó algo que nadie le había preguntado antes. ¿Y tú quién eres cuando no estás arreglando nada? La pregunta le cayó pesada. No supo responder. Empezó a decir cosas sobre su trabajo, sobre lo que hacía, sobre lo que los demás valoraban de ella. Pero no pudo hablar de sí misma sin mencionar funciones, responsabilidades, logros. No sabía quién era sin el papel de sostener a otros. Se dio cuenta, con un cierto miedo, de que ni siquiera sabía qué quería realmente, más allá de que todos estuvieran bien.
Con el tiempo, la acumulación de tensión la llevó a buscar ayuda. No porque estuviera iluminada, sino porque el cuerpo ya no aguantaba. Se encontró con lecturas sobre identidad, entre ellas algunas ideas de la psicología cognitiva que explican cómo el autoconcepto actúa como filtro. Si tu autoconcepto es «soy débil», vas a filtrar la realidad para confirmar eso. Si es «soy fuerte, pase lo que pase», vas a negar tu propia vulnerabilidad hasta agotarte. Se encontró también con autores como Neville Goddard, que hablaban de asumir el estado de la persona que quieres ser, no solo desearlo, y esa mezcla extraña de psicología y metafísica empezó a hacerle sentido. Había estado asumiendo durante años el estado de la que aguanta, y su cuerpo solo obedeció. Su cambio no comenzó con una gran declaración, sino con una duda. A lo mejor no soy solo esto. A lo mejor también soy algo más que esta versión que rinde, ayuda, controla, sostiene. Si dejo de ser esta, ¿sigo existiendo? Fue una pregunta dolorosa, porque sentía que si soltaba ese personaje, todo se derrumbaría. Relaciones, reconocimientos, incluso cierta imagen de sí misma que, aunque la cansara, también le daba seguridad. Empezó a experimentar algo muy simple, dejó de presentarse ante otros desde el «yo siempre puedo con todo». No lo anunciaba, solo empezó a decir frases distintas. Cuando alguien le pedía algo que la sobrepasaba, en vez de decir «no te preocupes, yo lo hago», probaba con «ahora no puedo, ¿te parece si lo hacemos de otra manera?». La primera vez que lo dijo, su cuerpo entero se tensó, el corazón le latía fuerte. Esperaba casi un castigo, un reproche, un abandono. No pasó nada grave. Hubo sorpresa, sí, pero el mundo no se vino abajo. Lo que se movió, sobre todo, fue su esquema interno. Al mismo tiempo, empezó a prestar atención a su postura. Se dio cuenta de que siempre estaba ligeramente inclinada hacia adelante, como si por defecto quisiera estar un paso más atenta, más pendiente de todo, o que apretaba la mandíbula incluso cuando estaba en reposo, o que respiraba solo desde el pecho, no desde el abdomen, como si estuviera en alerta constante. Eso también era identidad, pero encarnada. No bastaba con pensarse diferente, tenía que habitarse diferente. Poco a poco ensayó otra versión de sí misma, una que también se equivocaba, que no respondía mensajes al instante, que se permitía no saber, que podía decir «no entiendo» sin sentirse tonta, que podía pedir ayuda sin sentirse una carga. La primera sensación no fue libertad, sino desorientación. Por momentos pensaba «estoy siendo irresponsable». Pero con el tiempo empezó a notar cambios curiosos en su cuerpo. El sueño se volvió más profundo, la tensión del cuello disminuyó, los dolores de estómago se hicieron menos frecuentes. No había encontrado una cura mágica, simplemente dejó de obligar a su cuerpo a sostener un personaje que ya no podía sostener. Cuando hablo de que el cuerpo obedece, no quiero decir que todo sea instantáneo, ni que con cambiar una etiqueta interna todo se resuelva. Hay procesos físicos, médicos, hormonales, genéticos, que requieren atención específica y respetuosa. Pero sí quiero señalar algo que muchas veces pasamos por alto. Tu cuerpo responde a la manera en que te estás tratando a través de tu identidad. Si tu identidad básica es «no importo», vas a comer, dormir, trabajar, amar y decidir como alguien que no importa, y tu cuerpo va a recoger las migas de ese trato. Si tu identidad básica es «todo depende de mí», vas a vivir con más carga de la que tu sistema puede procesar, y el cuerpo lo va a manifestar en forma de agotamiento, dolores, fallas. Pero si empiezas a asumir una identidad distinta, aunque al principio te parezca poco creíble, tu cuerpo con el tiempo se va reajustando a esa nueva forma de ser. Quiero que te preguntes con calma, sin prisa, ¿qué identidad vieja estás sosteniendo que ya no te sirve? No lo que deberías decir, sino lo que de verdad sientes. Soy el que siempre pierde. Soy la que nunca eligen. Soy el que no sabe amar bien. Soy la que siempre se queda. ¿Cuál es tu frase oculta? ¿Desde cuándo la repites? ¿Quién te la dijo primero? ¿Tú o alguien de afuera? ¿Cuántas decisiones has tomado para confirmar esa frase? Es incómodo ver esto porque nos enfrenta a algo delicado. La coherencia con la vieja identidad también nos ha dado una sensación de control. Si yo siempre pierdo, cuando algo sale mal,
Eso confirma tu historia y hay una parte de ti que dice, ves, tenía razón. Ese tener razón es caro. Paga con salud, con paz, con oportunidades que sueltas antes de tiempo. Pero es conocido y a lo conocido la mente se aferra, aunque duela. Romper la identidad vieja no significa negar tu pasado, ni borrar lo que viviste. Significa dejar de usarlo como molde obligatorio para tu futuro. No eres la misma persona que fuiste cuando se creó esa versión de ti. Han pasado años, experiencias, dolores, aprendizajes. ¿Por qué seguir actuando hoy como actuabas para sobrevivir a una situación que ya no existe? Es como si te siguieras abrigando con un abrigo grueso en pleno verano solo porque un día te hizo frío y te salvó. La metafísica, especialmente en voces como la de Neville Goddard, repite una idea. Tu mundo exterior refleja, de algún modo, el concepto que tienes de ti mismo. Desde otro lenguaje, la psicología habla de profecías autocumplidas. Actúas según lo que crees que eres, y eso genera resultados que refuerzan esa creencia. No hace falta ver esto como algo místico para entender su poder. Lo puedes ver en cosas simples. Si te crees malo para las relaciones, entrarás a ellas con miedo, desconfianza o exceso de esfuerzo para demostrar que vales. Y esa forma de entrar ya condiciona el resultado. Si te crees incapaz de ganar dinero, tal vez rechaces oportunidades, te sabotees en el trabajo o te conformes con menos de lo que podrías y luego lo mires como prueba de que la vida es así. ¿Qué pasaría si, en lugar de seguir defendiendo esa imagen vieja, empezaras a probar internamente una identidad diferente? No hablo de repetir frases vacías frente al espejo, sino de algo más profundo. ¿Cómo caminaría alguien que se sabe valioso aunque se equivoque? ¿Cómo respondería mensajes a alguien que sabe que no tiene que estar disponible todo el tiempo para ser querido? ¿Cómo se alimentaría alguien que siente que su cuerpo es un aliado, no un estorbo? ¿Qué tipo de descanso se permitiría a alguien que ya no se define por cuántas cosas hace en el día? No tienes que tener todas las respuestas ahora, pero sí puedes empezar a mirar tu vida como una confirmación constante de quién crees que eres. Y aquí viene la parte práctica, la que a Brian Tracy le encanta, y que combinada con esta profundidad puede ser oro. Si quieres cambiar resultados, trabaja en el tipo de persona que estás siendo en la práctica, no solo en lo que piensas intelectualmente. Si tu identidad vieja es «soy desordenado» y quieres otra, no basta con decir «soy organizado». Empieza con un gesto pequeño que contradiga el personaje viejo. Pon una cosa en su lugar todos los días, aunque no te apetezca. Al principio tu mente dirá, esto no es mío, yo no soy así. Pero el cuerpo empieza a aprender otra coreografía. Y con el tiempo, esa coreografía nueva se vuelve menos extraña. Lo mismo pasa con la identidad emocional. Si toda la vida creíste que no eres bueno para pedir afecto, ensaya una petición pequeña, concreta, sin adornos, en un vínculo seguro. Hoy estoy cansado, ¿podemos hablar un rato? Me haría bien un abrazo. Tu mente vieja va a gritar que eso es peligroso, que ahí te pueden rechazar. Pero si alguien te responde con cariño, tu cuerpo registra una experiencia nueva. Y eso, lentamente, va desarmando el miedo que sostenía la identidad anterior. A veces, romper la identidad vieja también implica aceptar que vas a decepcionar expectativas ajenas. Eso duele, porque durante años hemos hecho cosas para que nos sigan viendo de cierta forma. El responsable, que un día dice, no puedo con esto. La comprensiva, que un día dice, esto ya no lo voy a tolerar. El disponible, que un día deja de contestar a la primera. Las personas que se beneficiaban de tu viejo personaje pueden confundirse, molestarse o incluso alejarse. No porque estés mal, sino porque ya no encajas en el papel que querían que mantuvieras. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio con tal de ser más honesto contigo? ¿O prefieres seguir habitando un personaje que te deja vacío pero te mantiene aceptable? Tu cuerpo también va a pasar por un proceso raro cuando rompes identidad. A veces, cuando empiezas a cuidarte donde antes te abandonabas, aparece ansiedad. Es casi paradójico. Te tratas mejor y te sientes raro. Es normal. Es el cuerpo ajustándose a una nueva normalidad. Durante años quizás solo conoció la tensión, el apuro, la complacencia, el autoataque. Cuando empiezas a darle descanso, respeto, presencia, al inicio no sabe qué hacer con eso. Puede aparecer una culpa suave.
no estoy haciendo suficiente, me estoy volviendo egoísta. Te lo digo con calma, esa culpa suele ser un eco de la identidad vieja, no una brújula confiable. Si te escuchas con atención, notarás que hay una parte de ti que ya está cansada de ese personaje anterior. Esa parte suspira cuando finges, se apaga cuando te traicionas, se enciende cuando haces algo coherente, aunque sea incómodo. ¿La reconoces? ¿En qué momentos sientes que eres tú de verdad y no el rol que todos esperan? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Con quién estás? ¿Qué tipo de energía hay? Esas pistas no son caprichos, son indicios de la identidad que quieren hacer. Romper la identidad vieja no es un acto violento contra ti, es un acto de renuncia a lo que ya no es verdad. Es mirarte de frente y decir, gracias a esta versión por traerme hasta aquí, pero ya no necesito seguir actuando igual. Es un duelo, sí, porque dejas ir una manera de ser que te hizo sentir seguro en algún momento, pero también es un nacimiento. Y como en todo nacimiento, hay incomodidad, desorden, momentos en los que no sabes bien quién eres. En ese tramo, el cuerpo puede ser tu aliado más honesto. Él te dirá si te estás forzando a encajar donde ya no entras, si estás volviendo a gestos viejos, si estás intentando ser otra vez lo que ya no eres. Cuando aceptas esa guía, empiezas a habitar la vida con más presencia. Y, naturalmente, las emociones se reorganizan. La energía que antes se gastaba en sostener un papel empieza a liberarse para otra cosa. Y ahí, justo ahí, es donde lo que sientes por dentro comienza a dirigir la forma en que tu biología se expresa, no desde la exigencia, sino desde una coherencia nueva que todavía estás aprendiendo a vivir. Emociones, energía. Tu alma dirige tu biología. Si pudieras ver tus emociones como colores moviéndose por tu cuerpo, quizá entenderías muchas cosas que hoy solo llamas estrés, cansancio o soy así. Cada emoción que se queda atrapada en ti no es solo una idea en tu mente, es un pulso, una vibración, una química concreta circulando por tu sangre, alterando tu respiración, cambiando tu postura, modulando tu voz. A veces creemos que pensar es algo que ocurre solo en la cabeza y sentir es algo que pasa en el corazón, pero en realidad todo tu cuerpo es escenario de lo que vives por dentro. Cada vez que te asustas, que te enojas, que te sientes culpable o agradecido, tu biología se ajusta, aunque no hayas movido un solo músculo hacia afuera. La emoción es energía en movimiento y tu cuerpo es el lugar donde esa energía se expresa. Entonces, si tu vida emocional es un caos, ¿cómo no va a reflejarlo tu biología? Y si aprendes a relacionarte de otra forma con lo que sientes, ¿cómo no va a cambiar algo en tu cuerpo con el tiempo? La pregunta no es si tus emociones influyen en tu cuerpo. Lo sabes cuando te sudan las manos antes de una conversación difícil o cuando te tiembla la voz en medio de una discusión. La verdadera pregunta es, ¿quién está dirigiendo esa energía? ¿Tu miedo automático o algo más profundo en ti, eso que podríamos llamar tu alma? Joe Dispenza habla de cómo los estados emocionales sostenidos se vuelven un químico habitual para el cuerpo, casi una adicción invisible. Si durante años has vivido en enojo, tu cuerpo se acostumbra a esa descarga y la interpreta como su normalidad. Si llevas años instalado en la tristeza o la preocupación, tu sistema nervioso se organiza alrededor de esa frecuencia, como una antena que solo reconoce ciertos canales. Lo que él llama tu personalidad crea tu realidad tiene mucho de esto. La mezcla de pensamientos, emociones y hábitos termina configurando cómo tu biología responde todos los días. Pero incluso sin usar palabras tan grandes, lo has sentido. Cuando pasas un día entero en ansiedad, duermes distinto, comes distinto, respiras distinto. Cuando pasas un rato en calma verdadera, todo en ti parece expandirse un poco más. ¿Te has detenido alguna vez a notar qué le hace a tu cuerpo una emoción sostenida por horas, por días, por años? La mayoría de las personas no lo hace. Solo saben que están cansadas, irritables, tensas, y lo llaman mi carácter, la edad, la vida. Sin embargo, si miras con honestidad, verás que detrás de ese cansancio hay emociones moviéndose o estancadas que nadie te enseñó a reconocer, menos aún a escuchar. La idea de que el alma dirige la biología puede sonar muy abstracta, pero en realidad es más sencilla de lo que parece cuando la traes a lo cotidiano. Llama alma
a ese lugar en ti que sabe cuando algo te traiciona, aunque tu mente lo justifique. Es esa voz suave que se incomoda cuando te quedas donde no quieres estar, aunque digas que no es para tanto. Es ese pesar silencioso que aparece cuando haces algo que va en contra de tus valores reales, aunque todos lo vean bien. Es esa expansión tranquila que sientes cuando tomas una decisión difícil, pero verdadera, aunque no de likes ni aplausos. No hace falta entrar en religiones para entender esto. Es experiencia directa. Cuando vives alineado con lo que sientes en lo más profundo, tu energía cambia, tu cara cambia, tu cuerpo descansa de otra forma. Neville Goddard decía que tu estado interno es la raíz de todo lo que experimentas, y desde otra orilla, Bruce Lipton mostró cómo las percepciones y creencias influyen en la expresión de tus células. Lo interesante es cuando juntas esos enfoques. Si lo que sostienes en tu interior es miedo constante, tu biología expresa ese guión. Si lo que sostienes, poco a poco, es una disposición a confiar, a soltar control, a dirigirte desde un propósito más hondo, tu biología también toma nota. Al final, tus emociones son mensajes, son energía llevando información. ¿Qué hace alguien cuando recibe un mensaje? Puede leerlo con atención, responderlo, dejarlo en visto o ignorarlo por completo. Mucha gente vive así con sus emociones. Las deja en visto, llega la tristeza y la tapa con ocupación, llega el enojo y lo traga para no armar problema, llega el miedo y lo maquilla con hiperactividad o con un «yo no necesito a nadie». Todo eso, por fuera, puede verse funcional, pero por dentro esa energía no desaparece, solo se comprime en algún rincón de tu cuerpo. ¿Dónde guardas tú normalmente lo que no quieres sentir? ¿En el estómago que se hace pequeño cada vez que toleras situaciones que no te respetan? ¿En la espalda que se tensa cada vez que llevas cargas que no te corresponden? ¿En la garganta que se cierra cuando callas lo que necesitas decir? ¿En la cabeza que late con más fuerza cada vez que intentas controlar lo que ya no puedes controlar? No hace falta que tengas todas las respuestas, solo que empieces a notar que hay una relación. Quiero contarte la historia de una persona que durante mucho tiempo vivió desconectada de sus emociones, pero no de su cuerpo, porque el cuerpo no sabe hacer como si nada. A lo largo de varios años, acumuló pequeñas renuncias a sí misma, decisiones tomadas por miedo a perder a otros, silencios guardados para no incomodar, responsabilidades asumidas para no ser vista como egoísta. En su trabajo rendía, cumplía, se adaptaba, en sus relaciones cedía, sostenía, escuchaba. Muchas personas la consideraban fuerte, madura, equilibrada. Lo curioso es que ella no se sentía así. Se sentía cansada por dentro, como si todos los días tuviera que ponerse una armadura antes de salir de casa. La armadura no eran grandes gestos, eran pequeñas tensiones en el cuerpo que se quedaron fijas con el tiempo. La mandíbula apretada, las manos en puños sin darse cuenta, el pecho ligeramente hundido hacia adentro. Los síntomas empezaron a volverse más claros. Hormigueos, molestias en el pecho que no eran un infarto, pero la asustaban. Dolores de cabeza recurrentes, digestión alterada, despertares nocturnos con la sensación de que algo estaba mal, aunque no supiera qué. Los exámenes médicos salían normales, nada grave, nada concreto. Estrés, dijeron. Y no estaban equivocados, solo que el estrés no era el trabajo en sí, sino la forma en que ella se estaba exigiendo vivir. Un día, entrando a una sesión de terapia a la que llegó más por curiosidad que por convicción, alguien le hizo una pregunta sencilla. ¿Qué sientes ahora mismo en el cuerpo? No qué piensas, no qué opinas, no qué debería pasar, solo ¿qué sientes ahora en el cuerpo? Al principio respondió con la mente, cansancio, muchas cosas pendientes, estoy preocupada por... La detuvieron con suavidad. No, en el cuerpo. Tuvo que cerrar los ojos, respirar un poco, y recién ahí empezó a notar una presión en el pecho, un vacío en el estómago, una rigidez en los hombros. Detrás de cada sensación, al darle espacio, apareció una emoción, tristeza profunda, rabia contenida, miedo a fallar. Ese fue el inicio, no de un cambio instantáneo, sino de un descubrimiento doloroso. Había convertido a su cuerpo en basurero de emociones no procesadas. Y cada vez que decía «no pasa nada», su biología tenía que hacer algo con todo eso.
Empezó a escribir lo que sentía, sin adornos. Al mirar sus propias palabras, se dio cuenta de que la emoción que más la perseguía no era el miedo ni la rabia, sino una tristeza antigua. La sensación de no haber sido escuchada en etapas importantes de su vida y de estar repitiendo ese patrón consigo misma, ella tampoco se escuchaba. A partir de ahí empezó un experimento silencioso. En vez de huir de lo que sentía, iba a estar con eso unos minutos al día. Nada de rituales complicados, nada de iluminaciones espontáneas. Solo se sentaba en la cama o en una silla, respiraba y se preguntaba, ¿qué se está moviendo hoy en mí? Al principio, lo único que aparecía era incomodidad y ganas de agarrar el teléfono o pensar en otra cosa. Es normal. La energía emocional que ha sido reprimida mucho tiempo suele inquietarse cuando nota que por fin hay espacio para salir. Pero ella insistió, sin violencia, como quien se queda acompañando a un niño que ha llorado tanto que ya ni sabe por qué llora. Con el tiempo comenzó a notar algo que antes le pasaba desapercibido. Cuando por fin se permitía sentir tristeza, sin historias mentales y sin culpa, su cuerpo se relajaba un poco después. Llorar dejaba de ser una amenaza y se convertía en una descarga genuina. Cuando se permitía reconocer su enfado, sin volcarlo contra otros, notaba que la tensión en su mandíbula disminuía. Al decirse a sí misma, sí, esto me duele, el cuerpo parecía exhalar y empezó a ver un patrón. Lo que más le enfermaba no era lo que sentía, sino haber vivido años en negación de eso. Ahí es donde entra la idea de que tu alma dirige tu biología, no como un acto mágico, sino como una manera diferente de colocarte frente a ti misma. Cuando ella empezó a tomar decisiones más alineadas con lo que realmente sentía, por ejemplo, decir que no a ciertas exigencias en el trabajo, poner límites claros en relaciones desgastantes, respetar sus tiempos de descanso, la energía interna cambió y el cuerpo lo reflejó. Los síntomas no desaparecieron por arte de magia, pero dejaron de ser el único idioma con el que su interior podía hablar. El mensaje había sido recibido en otro nivel. Tal vez, al escuchar esto, te preguntes si tú también estás usando tu cuerpo como escape de emociones no atendidas. ¿Qué haces cuando estás triste? ¿Te lo permites o te llenas de actividades para no sentir? ¿Qué pasa cuando te enfadas? ¿Lo conviertes en un conflicto hacia afuera o te lo tragas entero y luego dices, no es nada? ¿Y el miedo? ¿Lo reconoces al menos? ¿O lo tapas con control excesivo, planes, listas, promesas que en el fondo sabes que no podrás sostener? Observa algo, las emociones no se van porque las ignores, se transforman, se densifican, se vuelven síntomas, actitudes, formas de ver la vida. En psicología se habla de regulación emocional para describir la capacidad de reconocer, gestionar y canalizar lo que sientes de forma sana. No es reprimir ni explotar, es integrar. Y aquí lo espiritual y lo práctico se encuentran. Cuando empiezas a tomar tus emociones como información y no como enemigas, tu alma, esa parte profunda que quiere verdad, empieza a tener más voz que tus automatismos. Es como si una luz suave empezara a entrar en un cuarto donde antes solo había ruido. ¿Qué decisiones tomarías si te permitieras escuchar lo que realmente sientes antes de actuar? ¿Qué cosas dejarías de hacer si te hicieras caso de verdad? ¿Qué cosas empezarías por fin, aunque te dé miedo, si tu energía no estuviera tan ocupada sosteniendo personajes que no eres? Una emoción es energía, sí, pero no cualquier energía. Es energía con dirección. Cuando sientes amor, hay una apertura natural hacia la vida, hacia otros, hacia ti. Cuando sientes gratitud, tu mirada se desplaza de lo que falta a lo que ya está. Cuando sientes miedo, tu atención se focaliza en lo que percibes como amenaza. Cuando sientes rabia, tu energía tiende a ir hacia afuera, a marcar límites, a defenderte o a atacar. Si te das cuenta de esto, puedes empezar a usar esas fuerzas a favor de tu proceso, no en contra. Imagina que eres capaz de notar el momento exacto en que tu miedo te está cerrando a algo que en realidad es una oportunidad. ¿Qué cambiaría? Silencio, respira, decide, reprograma tu destino. Hay días en los que sientes que tu vida es una reacción en cadena, mensajes que contestas sin pensar, problemas que apagas como incendios, tareas que haces en automático,
discusiones en las que dices cosas de las que luego te arrepientes, decisiones que tomas solo para quitarte el peso de encima un rato, pero que después te dejan una sensación rara en el pecho, como si hubieras vuelto a traicionarte de alguna manera muy pequeña pero muy conocida. Y al final del día, cuando por fin te quedas a solas contigo, aparece esa pregunta silenciosa que casi nunca dices en voz alta: ¿de verdad esto es todo lo que soy? No porque tu vida sea un desastre necesariamente, sino porque, en el fondo, sospechas que la forma en que estás viviendo no es la más honesta contigo, sino la más controlada por el ruido de afuera y el ruido de adentro. Mucha gente busca reprogramar su destino, como si fuera cambiar un archivo en una computadora, un nuevo hábito, un nuevo libro, un nuevo curso, una nueva rutina. Y sí, todo eso ayuda. Pero si miras con un poco más de profundidad, te darás cuenta de que tu destino, en gran medida, se decide en esos microespacios invisibles donde casi nunca estás presente. El segundo antes de responder, el instante antes de decir que sí o que no, la respiración que no haces antes de aceptar algo que no quieres, el silencio que nunca permites antes de llenar cualquier incomodidad con palabras, comida, pantallas o trabajo. Viktor Frankl escribió que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside tu libertad. Pero en la práctica, ese espacio se nos ha encogido tanto que casi no lo sentimos. La mayoría de nosotros vive en modo reflejo. Me dicen algo doloroso, respondo atacando o callando. Me siento solo, me lanzo a buscar distracción, me da miedo fallar, digo que sí a todo para no perder a nadie. Me siento insuficiente, me sobrecargo de tareas para no sentir el vacío. Brian Tracy, desde otro enfoque, repite que las decisiones determinan tu futuro. Pero detrás de esa frase sencilla hay algo más profundo. La calidad de tus decisiones depende del estado en el que las tomas. Si decides desde la ansiedad, eliges caminos ansiosos. Si decides desde el miedo, construyes una vida defensiva. Si decides desde la culpa, te llenas de obligaciones que no nacen del amor, sino del deber. Y si decides siempre desde el ruido, terminas teniendo un destino que no se parece tanto a ti, sino a tus impulsos. Por eso, puede parecer casi ingenuo decir que silencio, respira, decide, es una forma de reprogramar tu destino. Parecen 3 gestos demasiado simples para algo tan grande. Sin embargo, si miras honestamente tu día, notarás que el silencio es justamente lo que más evitas. Respirar conscientemente es lo que casi nunca haces, y decidir de verdad, no reaccionar, es uno de los actos más escasos. Nos llenamos de información espiritual, psicológica, motivacional, pero rara vez nos quedamos quietos los segundos suficientes como para que algo de eso cale en el cuerpo. Joe Dispenza habla de cómo, mientras sigas pensando y sintiendo de la misma manera, tu cerebro repetirá los mismos patrones y tu cuerpo liberará la misma química de siempre, produciendo la misma realidad interna. Y que para crear una experiencia nueva necesitas interrumpir el piloto automático, introducir una presencia distinta en esos momentos donde siempre actúas igual, pero esa interrupción no ocurre en grandes ceremonias, ocurre en cosas mínimas, un silencio, una respiración, una decisión consciente. El silencio, en este contexto, no es ausencia de sonido, es ausencia de reacción inmediata. Es ese instante en el que, en lugar de hacerlo de siempre, no haces nada todavía. Solo te das cuenta de lo que está pasando dentro de ti. Parece poco, pero en realidad implica muchísima valentía, porque en cuanto paras, empiezas a sentir lo que estabas esquivando. En el silencio aparecen el miedo que tapas con actividades, la tristeza que escondes detrás del todo bien, el enojo que disimulas para que nadie te rechace, la sensación de estar perdido que te acelera el pulso. Silencio es quedarte ahí sin salir corriendo. O, al menos, intentarlo unos segundos. ¿Hace cuánto que no te das, aunque sea un minuto sin música, sin celular, sin distracciones, solo para notar cómo estás de verdad? ¿Qué pasaría si lo hicieras hoy y en lugar de juzgarte, solo observaras? Ok, esto es lo que hay en mí ahora. Respirar parece tan obvio que lo damos por hecho, pero no respiramos igual cuando estamos tranquilos que cuando estamos al borde. Cuando vives en alerta, tu respiración se vuelve corta, alta, rápida,
como si tu cuerpo estuviera preparado para huir o luchar aún cuando estás sentado. A veces tu cabeza dice, no pasa nada, pero tu respiración cuenta otra historia. Y el cuerpo le cree más a la respiración que a las palabras. La respiración es el puente más directo entre tu mente y tu biología. No resuelve solos tus problemas, pero cambia la calidad del espacio desde donde los miras. Cuando inhalas despacio y exhalas más lento de lo que sueles, tu sistema nervioso recibe una señal concreta. Puede bajar la guardia un poco, aunque sea 1 centímetro. Ese centímetro de calma puede ser la diferencia entre repetir el mismo patrón doloroso o elegir algo nuevo. Decidir, entonces, deja de ser solo elegir entre opciones externas y se convierte en elegir quién eres mientras respondes. En lugar de ¿qué tengo que hacer?, la pregunta se vuelve ¿desde qué estado quiero responder? No se trata de lograr la paz perfecta antes de actuar, eso sería una trampa más. Se trata de estar lo suficientemente presente como para no dejar que el miedo, la culpa o la rabia sean los que hablen por ti sin que tú te enteres. Si te fijas, los momentos de los que más te arrepientes suelen ser decisiones tomadas en un estado emocional que ni siquiera reconociste en el instante. Contestaste ese mensaje desde el rencor, aceptaste ese compromiso desde la culpa, volviste con esa persona desde el miedo a quedarte solo, gastaste ese dinero desde la ansiedad, dijiste esas palabras desde la herida. Y después, cuando el impulso se apaga, aparece la lucidez tarde, acompañada de frases como «yo sabía que no debía hacerlo». Voy a contarte la historia de una persona que llegó a ese punto donde ya no podía seguir viviendo solo desde el reflejo. Llevaba años con la sensación de que algo decidía por él. Cambiaba de trabajo impulsivamente, iniciaba y terminaba relaciones como si las cosas simplemente se le fueran de las manos, gastaba dinero para calmar la angustia del momento y luego se sentía atrapado, decía que sí a todo lo que le pedían y luego explotaba en silencios o en estallidos que incluso a él le sorprendían. Por fuera, sus amigos lo veían como alguien intenso, apasionado, de carácter fuerte. Por dentro, él se sentía más bien como alguien desbordado por su propia vida, arrastrado por decisiones que parecía tomar sin haberlas pensado realmente. Hubo un episodio sencillo, nada dramático, que empezó a despertarlo. Un día, después de una discusión con alguien cercano en la que dijo palabras que no quería decir, se quedó solo en el baño, mirando su cara en el espejo. Se dio cuenta de que no recordaba el momento exacto en que había cruzado la línea, en que había pasado de sentirse herido a atacar, de sentir miedo a mostrar desprecio. No hubo una pausa, no hubo conciencia, solo una subida de voz, una frase que salió como un disparo y después el silencio incómodo y la culpa. Observándose, tuvo un pensamiento que le dolió más que la discusión. Asimismo decido muchas cosas en mi vida, sin darme cuenta. Poco tiempo después, por recomendación de alguien, empezó a leer y a escuchar contenidos sobre regulación emocional, respiración, meditación. No le interesaba volverse espiritual en el sentido clásico de la palabra, pero sí le llamaba la atención la idea de poder detenerse un poco antes de hacer lo de siempre. Encontró en los libros de Joe Dispenza una idea que lo tocó. Si todos los días piensas, sientes y actúas igual, sigues creando la misma experiencia de siempre. Y si quieres algo distinto, tienes que introducir consciencia en el momento en que tu cuerpo quiere repetir el hábito. Le pareció lógico, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo en la práctica. Un día decidió probar algo casi ridículamente simple, antes de responder un mensaje importante, antes de contestar una llamada delicada, antes de tomar una decisión que normalmente habría tomado al instante, iba a hacer 3 cosas: silencio, respirar, luego decidir. En la realidad, eso significaba detenerse unos segundos, dejar el teléfono sobre la mesa, cerrar los ojos si podía, sentir el cuerpo, registrar qué emoción estaba ahí, inhalar profundo por la nariz, exhalar lento por la boca 2 o 3 veces y recién después mirar el mensaje y decidir qué quería hacer. Parece casi infantil, pero para alguien acostumbrado a reaccionar al instante era como intentar parar un tren en marcha. La primera semana se le olvidó la mayoría de las veces. Se daba cuenta de que ya había respondido cuando el mensaje estaba enviado.
Había contestado desde el enojo, desde el orgullo, desde el miedo, como siempre. Hasta que un día tuvo la oportunidad de aplicar su pequeño ritual en algo concreto. Recibió una oferta de trabajo tentadora que venía, sin embargo, con condiciones que a él no le terminaban de cuajar. En otro momento habría dicho que sí, al instante, por miedo a perder la oportunidad. En esta ocasión se obligó a no contestar de inmediato. Dejó el celular, se sentó en la cama, puso las manos sobre el abdomen y respiró. Hizo silencio, y en ese silencio sintió claramente dos fuerzas dentro de sí. Una, ansiosa, que decía, acepta ya, no sabes si después tendrás algo mejor. Otra, más quieta, que decía, esto te va a volver a poner en un lugar que ya sabes que te drena. En vez de luchar con esas voces, las dejó estar. Aceptó que tenía miedo a quedarse sin nada y aceptó que había una parte de él cansada de repetir el mismo tipo de trabajo que lo consumía sin darle sentido. Solo al reconocer ambas emociones, la respiración empezó a hacerse más amplia. Ese pequeño cambio físico lo ayudó a darse permiso de pedir tiempo para pensar, algo que nunca hacía. Días después, con más calma, pudo revisar la oferta, hablarla con alguien de confianza y darse cuenta de que aceptarla era, en realidad, volver al mismo patrón que lo había agotado en el pasado. Decidió decir que no. Le dolió, sí, porque el miedo a quedarse sin opciones gritaba fuerte. Pero había hecho algo que hasta entonces no conocía, una decisión alineada con algo más profundo que el impulso del momento. Con el tiempo, fue aplicando lo mismo en cosas aún más pequeñas. Antes de discutir, reaccionando al primer ataque, silencio y respiración. Antes de comer, solo por ansiedad, silencio y respiración. Antes de aceptar una salida que no le apetecía, silencio y respiración. Antes de decirse una frase dura a sí mismo, silencio y respiración. En apariencia, nada cambiaba dramáticamente por fuera, pero por dentro se estaba construyendo otro tipo de músculo, el de elegir en lugar de ser elegido por el hábito. Su destino no se transformó en una película perfecta, pero algo empezó a suceder. Se metía menos en problemas que luego lo dejaban vacío, aceptaba menos cosas que iban en contra de sí mismo, empezaba a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas porque su mente estaba ocupada apagando incendios creados por sus propias reacciones. Si miras tu vida con calma, verás que las decisiones que más han alterado tu camino no siempre fueron las grandes elecciones evidentes a simple vista. A veces fue algo tan sencillo como haber dicho sí donde querías decir no, o haber callado donde necesitabas hablar, o haber huido cuando lo que tocaba era quedarte, o haber insistido cuando lo más sano era soltar. Y en todas esas escenas hubo un momento diminuto, muchas veces inconsciente, en el que podrías haber hecho algo distinto, pero el ruido interno fue más rápido que tu presencia. ¿Qué pasaría si a partir de ahora empezaras a darle unos segundos más de vida a ese momento antes de responder? ¿Qué pasaría si eligieras hacer del silencio y de la respiración una especie de puerta por la que toda decisión tiene que pasar? No se trata de demorar tu vida indefinidamente, ni de paralizarte analizando cada paso. Se trata de bajar la velocidad en aquello en lo que siempre has sido demasiado rápido, precisamente donde más te lastimas. Brian Tracy insiste en la importancia de pensar por adelantado, de anticipar consecuencias, de preguntar si sigo haciendo esto así durante 5 años, ¿dónde estaré? Esa pregunta, traída al presente, puede ser poderosa. Si sigues decidiendo desde el cansancio, ¿qué tipo de vida estás construyendo? Si sigues decidiendo desde el miedo a estar solo, ¿con qué tipo de personas seguirás rodeado? Si sigues decidiendo desde la culpa, ¿cuánto más vas a sacrificar de ti para sostener cosas que no te sostienen? Hay algo casi sagrado en la imagen de alguien que, en medio del caos, se toma unos segundos para cerrar los ojos y respirar. No es debilidad, es responsabilidad interna. Es decirse a sí mismo, no voy a permitir que mi versión herida decida sola otra vez. Y eso, con el tiempo, reprograma tu destino, no porque atraigas mágicamente otra realidad, sino porque dejas de alimentar las mismas raíces que daban siempre el mismo fruto.
Joseph Murphy decía que el subconsciente obedece a impresiones repetidas. Si tú repites día tras día decisiones tomadas en ansiedad, miedo y culpa, tu subconsciente organiza tu forma de vivir alrededor de esas emociones. Pero si empiezas a multiplicar pequeños actos de presencia, silencios conscientes, respiraciones profundas, decisiones alineadas, estás enviando nuevas impresiones. Ya no eres solo tu impulso, también eres tu elección. Tal vez una parte de ti piensa: todo esto suena bonito, pero mi vida está llena de urgencias, no tengo tiempo para parar. Te invito a mirar algo sin defensas. ¿Cuántas de esas urgencias son reales y cuántas son fruto de una manera de vivir en la que tú mismo te pones siempre al final? Muchas veces, el tiempo que creemos no tener es el mismo que gastamos en reparar daños causados por decisiones tomadas sin presencia. Si empiezas a cuidar más el origen, tendrás que invertir menos energía en sostener las consecuencias. ¿Cuánto desgaste te habrías ahorrado si, en algunos momentos clave, hubieras tenido la capacidad de detenerte 3 respiraciones antes de hablar, antes de escribir, antes de firmar, antes de entrar, antes de quedarte? No se trata de lamentarte, sino de entender el poder que tienes todavía. Reprogramar tu destino no es cambiarlo todo de un día para otro, es modificar el punto desde el que estás decidiendo ahora mismo. 1 milímetro de conciencia hoy puede ser un giro enorme en tu camino dentro de unos años. Piensa en un avión que altera 1 grado su rumbo. Al principio casi no se nota, pero después de muchas millas está en un lugar completamente distinto. Así ocurre con esas pequeñas decisiones tomadas desde más presencia. Una respiración antes de contestar un mensaje puede marcar la diferencia entre mantener una relación sana o entrar otra vez en una dinámica tóxica. Una pausa antes de aceptar una propuesta puede ahorrarte meses de desgaste en algo que ya no está alineado contigo. Un silencio antes de hablarte mal puede evitar que sigas profundizando una herida de autoestima que vienes cargando hace años. Suelta el pasado del cuerpo. Libera la vida. Hay mañanas en las que te levantas y antes de pensar, ya estás cansado. El día aún no ha empezado y tu cuerpo se siente como si hubiera vivido 3 vidas en una sola noche. Te duele algo que no recuerdas haber golpeado. Respiras corto sin saber por qué. Sientes una especie de peso en el pecho que no se explica con la agenda del día, sino con algo más antiguo, más silencioso, más tuyo. Has cambiado de ciudad, de trabajo, de pareja, de proyectos, pero el peso sigue ahí, disfrazado de estrés, de así soy yo, de ya se me pasará. Y tal vez nunca te lo has dicho de frente, pero en el fondo lo sientes. Hay partes de tu pasado que ya no están en tu mente, pero siguen viviendo en tu cuerpo. Recuerdos que crees superados porque ya no los piensas tanto, pero que se manifiestan cada vez que alguien te habla en cierto tono, cada vez que se cierra una puerta detrás de ti, cada vez que ves un mensaje sin responder, cada vez que alguien se retrasa, cada vez que tienes que decir no o me duele. El cuerpo reacciona antes que tú, se tensa, se encoge, se prepara para algo que ya no está pasando, pero que para él sigue siendo real. Joe Dispenza explica que el cuerpo puede volverse adicto a las emociones del pasado hasta el punto de vivir atrapado en ellas, repitiendo una bioquímica antigua incluso cuando la situación ya cambió. Neville Goddard, desde otro lenguaje, dice que tu estado interno se renueva solo cuando dejas de revivir en sentimiento aquello que quieres dejar atrás. Llevado a la vida diaria, esto significa algo muy simple y muy incómodo. Puedes decir con la boca, ya sané. Pero si el cuerpo todavía se asusta, se cierra o se endurece ante cosas que se parecen a lo que viviste, esa parte de tu pasado sigue ocupando espacio en ti. No es un fallo tuyo, es una forma de protección. El problema es que cuando esa protección se hace crónica, deja de protegerte y empieza a limitarte. Tal vez has notado que hay situaciones pequeñas que te desbordan más de lo que debería. Un comentario aparentemente inocente que te deja días rumiando, una crítica suave que sientes como un ataque, una ausencia breve que despierta en ti el mismo miedo a ser abandonado de hace años. Tu mente adulta sabe que no es lo mismo, pero tu sistema nervioso no distingue tan fácil entre lo que fue y lo que es.
Si no le has dado un lugar limpio al dolor antiguo, cualquier cosa actual puede tocar esa fibra y activar en tu cuerpo la respuesta vieja. Entonces vuelves a reaccionar como pudiste reaccionar en su momento, cerrándote, escapando, atacando, complaciendo, anestesiándote. Eso es vivir con el pasado en el cuerpo. ¿Te reconoces en algo de esto? Hay gestos, miedos, impulsos que sientes exagerados, pero que no puedes controlar del todo. ¿Cuántas veces te has dicho, no entiendo por qué reaccioné así, cuando si miras más atrás, sí lo entenderías? El cuerpo recuerda lo que la mente quiere olvidar. Y no lo hace para torturarte, sino para intentar mantenerte a salvo. Si en algún momento de tu vida sentir, mostrarte vulnerable o confiar fue peligroso, tu sistema aprendió a asociar esas experiencias con amenaza. Y ahora, aunque vivas otra historia, sigue aplicando la misma lógica. Sentir mucho es peligroso, abrirse es peligroso, relajarse es peligroso, entregarse es peligroso. Y así vas construyendo una vida donde todo está aparentemente bien, pero falta algo esencial. No terminas de estar presente en lo que vives, porque una parte de ti sigue ocupada sobreviviendo a lo que ya no está. Quiero contarte la historia de una persona que, durante años, llevó en su cuerpo una relación rota con el pasado sin saberlo. No fue alguien que hubiera vivido una tragedia que se vea en las noticias. Fue una acumulación de pequeñas heridas, palabras duras, mucha exigencia, poco reconocimiento, abandono emocional discreto, un par de rupturas afectivas donde sintió que se quedaba solo sosteniendo los pedazos. Mientras todo eso pasaba, él se adaptaba, se volvía más fuerte, más hábil, más funcional. Se enfocaba en estudiar, en trabajar, en salir adelante. Y lo logró. En lo visible, parecía que nada lo detenía. En lo invisible, su cuerpo empezó a cargar la otra parte, ansiedad en las noches, una presión constante en el pecho, una rigidez en la espalda que no se iba con masajes, una respiración corta y un pensamiento recurrente. Tengo que estar atento para que no vuelva a pasar. Durante mucho tiempo no relacionó esos síntomas con el pasado, los veía como cosas sueltas, como mi forma de ser. Hasta que en una conversación casi casual alguien le dijo, «Te pasa algo curioso. Hablas del pasado como si no te hubiera afectado, pero tu cuerpo habla como si siguieras ahí». La frase le quedó dando vueltas. No la aceptó de inmediato, pero empezó a prestarle atención a un detalle. Cuando recordaba ciertas escenas, no solo aparecía una imagen en su mente, sino que su estómago se cerraba, su mandíbula se apretaba, sus manos sudaban ligeramente, revivía lo que había sentido entonces, no lo que sentía ahora. Esa diferencia fue el primer hilo que tiró de una madeja vieja. Comenzó a leer sobre la relación entre trauma, aunque fuera pequeño, y cuerpo. Encontró autores que explicaban cómo, cuando no se procesa algo en su momento, el cuerpo lo guarda en forma de patrones de tensión y respuestas automáticas, como si esa parte de la historia quedara congelada en el tiempo. No hacía falta darle nombres clínicos para reconocerlo. Él podía verlo en sí mismo cada vez que alguien levantaba la voz. No estaba solo escuchando a esa persona, estaba escuchando a todas las voces del pasado que lo habían hecho sentir pequeño. Sin embargo, algo dentro de él rechazaba la idea de mirar atrás. Había aprendido a sobrevivir mirando siempre hacia adelante. Brian Tracy habla mucho de enfocarse en el futuro, en las metas, en lo que quieres construir, y eso es valioso. Pero cuando ese enfoque se usa para no sentir, se vuelve otra forma de huida. Él estaba empezando a darse cuenta de que avanzar no es negar de dónde vienes, sino caminar más ligero porque ya no llevas todo encima. Su proceso de soltar el pasado del cuerpo no empezó en una terapia ni en una meditación larga. Empezó una noche cualquiera, sentado en la cama, cuando se dio cuenta de que estaba, otra vez, con el corazón acelerado como si estuviera en peligro, pero no había peligro real. Los mensajes estaban leídos, la puerta estaba cerrada, nadie lo estaba atacando. Sin embargo, su cuerpo se comportaba como si algo estuviera a punto de pasar. En lugar de buscar una pantalla para distraerse, decidió algo distinto. Se quedó quieto, puso una mano en el pecho y otra en el abdomen, cerró los ojos y se preguntó, ¿a qué me recuerda esta sensación? No fue una respuesta racional. Lo que vino fue una escena antigua, casi olvidada, donde se había sentido humillado frente a otros sin poder defenderse. Su cuerpo estaba sintiendo hoy lo que no pudo sentir ni expresar entonces.
En lugar de decirse «esto ya pasó, no tiene sentido», se permitió algo que nunca se había permitido: llorar por ese chico que fue y que no recibió contención. Durante años había repetido la frase «eso me hizo más fuerte», pero nunca había honrado lo que le dolió ser herido en ese momento. Esa noche no intentó perdonar a nadie, no intentó entenderlo todo mentalmente. Solo dejó que el cuerpo soltara lo que llevaba apretado. Entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, notó algo. Después del llanto, la presión en el pecho disminuyó un poco. No desapareció, pero se aflojó. Era como si hubiera abierto una válvula muy pequeña en un recipiente que llevaba demasiado tiempo lleno. Ese fue el primer paso. Luego vinieron otros, menos dramáticos, pero igual de importantes. Empezó a notar en qué momentos del día su cuerpo reaccionaba con intensidad desproporcionada y, en lugar de juzgarse por eso, empezó a verlo como pistas. ¿Por qué se tensaba tanto cuando alguien tardaba en responderle? ¿Por qué de pronto se ponía a la defensiva cuando le hacían una observación en el trabajo, aunque fuera respetuosa? ¿Por qué un simple «tenemos que hablar» le disparaba angustia en el estómago? Cada vez que algo así ocurría, intentaba, aunque fuera unos minutos después del episodio, quedarse a solas y preguntarse: ¿esto que siento ahora es solo de hoy o también es de antes? No siempre conseguía identificar el origen con claridad, pero el simple acto de reconocer que había capas antiguas presentes le quitaba un poco de poder al impulso automático. Soltar el pasado del cuerpo no se trata de revivir todo lo doloroso ni de buscar heridas donde no las hay. Se trata de dejar de hacer como si nada te hubiera afectado. Si miras honestamente tu propia historia, ¿cuántas veces has dicho «de eso ya no me acuerdo», cuando en realidad solo evitabas hablar del tema porque todavía te duele? ¿Cuántas veces has minimizado etapas de tu vida diciendo «no fue para tanto», cuando tu cuerpo, si pudiera hablar, contaría otra versión? ¿En qué momentos te descubres reaccionando como un niño o como una adolescente herida, aunque hoy seas una persona adulta? Estas preguntas no son para juzgarte, sino para tender puentes entre lo que viviste y lo que sientes ahora. Hay algo muy delicado en este proceso. El ego suele decir, eso ya no importa, lo importante es seguir adelante, y es verdad que no puedes quedarte a vivir en el pasado. Pero seguir adelante con el pasado pegado al cuerpo no es avanzar, es arrastrar. Cada vez que te repites la misma historia de víctima o de culpable, tu cuerpo vuelve a producir la misma química de entonces. Aunque no quieras, te mantienes atado a esa escena, a esa persona, a esa versión de ti. Joe Dispenza habla de romper la adicción emocional al pasado, y aunque la frase suena fuerte, apunta a algo real. El organismo se acostumbra a un cierto nivel de tristeza, de rabia, de miedo, y sin darte cuenta empiezas a recrear situaciones que te hagan sentir lo mismo, solo porque eso es lo familiar. Soltar entonces no es olvidar ni justificar, es permitirte sentir, comprender y elegir no seguir alimentando esa emoción como única forma de vivir. A nivel muy práctico, soltar el pasado del cuerpo implica darle experiencia nueva. Si siempre te has encogido cuando alguien levanta la voz, soltar no significa exponerte a violencia para fortalecerte, sino empezar a estar en espacios donde se habla desde el respeto y notar cómo tu cuerpo empieza a aprender otra cosa. Si siempre te han apagado cuando compartes lo que sientes, no se trata de quedarte donde no te escuchan para demostrar que ya no te afecta. Se trata de darte el permiso de estar con personas con las que tu cuerpo pueda relajarse porque sí te escuchan. Si creciste pensando que pedir ayuda era peligroso o vergonzoso, soltar no es exigirte que confíes en todo el mundo de golpe, sino permitirte pequeños actos de vulnerabilidad en lugares seguros y dejar que tu sistema nervioso registre que esta vez no lo abandonan, no se ríen, no te tiran al vacío. Tu nueva vida empieza hoy. Actúa como tu versión real. Hay un momento del día en el que esa frase aparece en tu mente sin que la busques. Algún día voy a vivir diferente. A veces viene cuando estás en el transporte mirando por la ventana, otras cuando apagas la luz y te quedas con el celular en la mano, o justo después de una discusión en la que vuelves a escuchar tu propia voz diciendo cosas que ya no representan lo que quieres ser. Es un pensamiento suave, casi tímido, que dice, yo no quiero seguir así, y sin embargo, casi siempre lo empujas hacia el futuro, cuando tenga más dinero, cuando tenga pareja,
cuando salga de este trabajo, cuando me sienta mejor por dentro, cuando por fin sane del todo. Es como si tu nueva vida fuera una estación a la que algún día llegarás, pero nunca hoy. Lo que duele reconocer es que, mientras sigues esperando ese momento perfecto, hay una versión más real de ti que lleva tiempo intentando asomar la cabeza entre tus costumbres, tus miedos y tus excusas. Se manifiesta en gestos pequeños, en el alivio que sientes cuando dices una verdad incómoda, en la calma silenciosa después de poner un límite que llevabas años evitando, en la ligereza que aparece cuando haces algo que te nutre aunque nadie lo vea, en la incomodidad que te invade cuando aceptas lo que va contra tus valores, aunque por fuera todo parezca normal. Esa incomodidad no es un defecto, es un recordatorio. La vida que estás viviendo no coincide del todo con quién sabes que eres por dentro. Brian Tracy suele decir que no cambias tu vida de golpe, cambias tu dirección con decisiones diarias y con el tiempo esa dirección te lleva a un lugar diferente. Y complementando desde otra orilla, Neville Goddard insiste en que debes vivir desde el estado de la persona que deseas ser, no solo pensar en él como algo lejano. Llevado a tu realidad, eso significa algo concreto. Tu nueva vida no empieza cuando todo esté arreglado. Empieza el día en que, aun con miedo, eliges actuar como tu versión real en una situación donde antes habrías actuado como tu versión acostumbrada. Puede ser una llamada, una respuesta, un no que nunca habías dicho, un sí que siempre postergabas. No es espectacular, no se ve en redes sociales, pero se siente en el cuerpo. El problema es que arrastras una historia interna que susurra: no estás listo, todavía te falta. Primero cambia todo adentro y luego actúa diferente. Y mientras tanto, los días pasan y tu identidad se sigue reforzando con lo que haces, no con lo que sueñas. Joe Dispenza explica que el cerebro se reconfigura cuando piensas, sientes y actúas de manera coherente con una nueva imagen de ti mismo. No basta con desear, hay que encarnar. Si sigues comportándote como el de antes, tu mente y tu cuerpo seguirán creyendo que eres el de antes, por más que repitas afirmaciones. Tal vez te preguntas qué significa actuar como tu versión real, si ni siquiera estás seguro de quién es esa versión. En realidad, la has conocido muchas veces, aunque sea en segundos sueltos. ¿Recuerdas alguna ocasión en la que te sorprendiste a ti mismo hablando con una claridad que normalmente no te permites? ¿Algún día en que fuiste más honesto que de costumbre y aunque temblabas por dentro, sentiste una paz extraña después? ¿Un momento en el que dijiste que no a algo que sabías que te hacía daño, aunque te costara, y luego respiraste mejor? ¿Ese instante en que elegiste descansar en lugar de castigarte con más trabajo solo para sentirte productivo? Esos fueron destellos de tu versión real. No duraron mucho porque tu viejo piloto automático volvió a tomar el volante. Pero ahí estaba, tu alma recordándote cómo se siente vivir sin traicionarte. Quiero contarte la historia de una persona que vivió muchos años esperando su nueva vida, como quien espera un tren que nunca termina de llegar. Se había acostumbrado a definirse como alguien en proceso, siempre a medias, siempre trabajando en sí mismo, siempre preparándose para el momento en que se sintiera lo suficientemente bien, lo suficientemente seguro, lo suficientemente sanado para tomar decisiones grandes. Postergaba conversaciones importantes hasta sentirse listo, guardaba proyectos que le ilusionaban para cuando tuviera más tiempo, evitaba soltar vínculos desgastantes hasta estar completamente fuerte. Mientras tanto, su día a día se llenaba de compromisos que no lo reflejaban, de trabajos que lo sostenían pero no lo movían, de relaciones donde se adaptaba más de lo que elegía. Por dentro, había hecho un gran trabajo. Terapia, libros, cursos, introspección. Se conocía, se entendía, podía explicar sus heridas con claridad. Pero había una brecha. Su vida externa seguía organizada alrededor del miedo, no de la verdad que había descubierto. La frase que lo despertó no vino de un libro, vino de un momento de cansancio. Estaba una noche acomodando cosas en su casa y al ver una libreta llena de apuntes sobre sus metas, sintió una mezcla de ternura y tristeza. Se dio cuenta de que, en esa libreta, llevaba años escribiendo la misma lista con palabras distintas. Y en un arranque de honestidad se dijo: no necesito más claridad, necesito empezar a vivir como alguien que ya sabe lo que sabe.
A partir de ahí, no apareció una versión perfecta de él mismo, apareció una decisión distinta. Si quería una nueva vida, tenía que dejar de tratar a su versión real como un proyecto a futuro y empezar a darle espacio en el presente. Empezó con algo aparentemente diminuto. Un día cualquiera se preguntó cómo se vestiría, cómo caminaría, cómo hablaría a alguien que ya se sabe digno, valioso, capaz, sin necesidad de demostrarlo todo el tiempo. No para fingir, sino para experimentar otra forma de estar en su propia piel. Se puso ropa con la que se sentía cómodo de verdad, no la que creía que debía usar para no llamar la atención ni para agradar. A la primera conversación importante del día, entró con un poco más de calma, escuchándose mientras hablaba, tratando de no exagerar ni minimizar lo que pensaba. Al final del día, su vida no había cambiado por fuera, pero sí algo muy sutil por dentro. Por unas horas dejó de actuar como el que algún día será, y probó cómo se siente ser hoy quien lleva años intuyendo que es. No fue lineal. Hubo días en los que la versión vieja ganó por goleada. Volvió a decir que sí donde quería decir que no, volvió a callar donde su voz quería salir, volvió a quedarse donde ya se había prometido no quedarse. Más de una vez pensó, no sirvo para esto, siempre regreso al mismo lugar. Pero, a diferencia de antes, ahora podía ver el patrón con cierta distancia. Y en vez de atacarse, se hacía una pregunta que cambió el tono interno. ¿Qué hubiera hecho hoy mi versión más real y en qué momento exacto decidí no escucharla? Reconocer ese punto le mostraba que no era fatalidad, era elección. Mucho condicionamiento, sí, mucho miedo, pero también un instante donde eligió lo conocido en lugar de lo verdadero. En el trabajo, por ejemplo, llevaba tiempo sintiendo que sus ideas nunca terminaban de salir completas. Pequeños proyectos donde él quería aportar algo más auténtico se quedaban en borradores, mientras que seguía cumpliendo con lo que se esperaba de él. Un día recibió la invitación a participar en un proyecto nuevo. En el pasado habría aceptado con entusiasmo y luego se habría adaptado a lo que otros definieran. Ahora intentó algo distinto. Antes de contestar, se tomó el tiempo de imaginar cómo actuaría su versión real en esa conversación. Imaginó a alguien que valora su tiempo, que respeta su energía, que no se ve a sí mismo como un suplente agradecido por cualquier oportunidad, sino como un socio que también ofrece algo valioso. Con ese estado en mente, pidió una reunión. Vino el miedo, por supuesto, con su coro de siempre. No puedes pedir tanto, te van a ver exigente, agradece y ya. Decidió atravesarlo. En la reunión se permitió algo nuevo, expresar qué condiciones necesitaba para que el proyecto fuera sostenible y coherente con la vida que estaba construyendo. No exigió, no dramatizó, no se justificó en exceso. Habló claro. Cuando terminó, su cuerpo temblaba un poco. Estaba convencido de que lo iban a descartar, pero la respuesta fue diferente a lo que su miedo anticipaba. Hubo negociación, sí, hubo ajustes, pero sus condiciones fueron tomadas en serio. Salió de ahí con una sensación que no conocía bien, orgullo tranquilo, no por el resultado, sino por haber actuado como su versión real, aunque eso implicara el riesgo de perder. Al llegar a casa, cayó en la cuenta de algo importante. Su nueva vida no se había manifestado en forma de un trabajo perfecto, se había manifestado en su forma de estar en ese trabajo. Había dejado de ser el que suplica y se había permitido ser el que se respeta. En sus relaciones ocurrió algo parecido. Por años había sido el que entiende, el que aguanta, el que se adapta. Cada vez que sentía molestia o necesidad, pensaba que era mejor tragar, que no vale la pena discutir, que yo puedo con esto. La versión real que se estaba despertando en él, en cambio, sentía un llamado diferente. Quería vínculos más honestos, menos basados en la deuda y más en la reciprocidad. Eso implicó conversaciones incómodas en las que, por primera vez, dijo cosas como «esto me duele», «así no me siento cuidado», «necesito esto otro para quedarme aquí». Algunas personas respondieron desde el cariño y la apertura, otras se alejaron, incapaces o no dispuestas a relacionarse con él desde ese lugar más auténtico. Dolió, pero también liberó. Pudo ver con claridad quién realmente estaba disponible para su versión real y quién solo podía vincularse con su versión complaciente. A medida que esto ocurría, su vida externa no se volvió de película, pero sí se volvió más congruente, menos llena de ruido y más cargada de sentido. Las mismas horas del día se sentían distintas.
porque él se estaba habitando distinto. Y esa es una de las claves que a veces olvidamos. Tu nueva vida no siempre empieza con una mudanza, un trabajo diferente o un cambio radical visible. Empieza el día en que tu comportamiento deja de ser el eco de tu miedo y se convierte, aunque sea un poco, en la expresión de tu verdad. Tal vez mientras lees esto, una parte de ti dice: yo también he tenido destellos de mi versión real, pero me da miedo sostenerla. Miedo a ser rechazado, a equivocarte, a perder lo poco que has construido, a que te tomen menos en serio. Son miedos entendibles, no hacen de ti alguien débil, hacen de ti a alguien humano. Pero también es cierto que cada vez que eliges protegerte a costa de traicionarte, refuerzas la idea de que tu versión real es peligrosa. Es como decirle a tu alma: prefiero que te quedes en silencio, porque cada vez que hablas algo puede salir mal. ¿Cuánto tiempo más quieres vivir mandándote ese mensaje? ¿Cuántos años estás dispuesto a pasar sosteniendo una vida que no te incluye del todo? Brian Tracy insistiría aquí en algo práctico. Si quieres resultados distintos, tienes que adoptar desde hoy los comportamientos de la persona que logra esos resultados. No mañana, hoy. Pero para que eso no se convierta en una autoexigencia vacía, necesitas añadir la profundidad de lo que han señalado autores como Neville Goddard o Joe Dispenza. Se trata de encarnar un estado interno distinto, no de sobreactuar un personaje. La diferencia es sutil, pero esencial. Una cosa es fingir seguridad para que no se note tu miedo. Otra muy distinta es actuar con respeto hacia ti mismo, aunque el miedo siga ahí, porque has decidido que tu verdad pesa más que tu temor. Quizá podrías hacerte una pregunta simple y honesta. Si hoy, solo hoy, actuara como mi versión más real, ¿qué sería lo primero que cambiaría en mi manera de hablar, de elegir, de tratarme? No pienses en grandes giros, piensa en este día concreto. ¿Dejarías de enviar ese mensaje que sabes que solo alimenta tu herida? ¿Dirías que no a ese favor que te vacía y que ya no puedes seguir concediendo? ¿Dedicarías aunque sea 20 minutos a eso que sabes que te nutre pero siempre dejas para el final? ¿Te hablarías con menos crueldad en la próxima equivocación? ¿Te permitirías descansar sin justificarte? Lo real se construye en esos detalles. Actuar como tu versión real no significa que dejes de tener miedo. Significa que el miedo deja de ser tu criterio principal. No significa que nunca vuelvas a caer en patrones viejos. Significa que cuando caes te reconoces, te levantas antes y, sobre todo, aprendes del punto exacto en el que volviste a abandonar lo que eres. Se parece más a una relación que a un logro. Una relación con esa parte de ti que ya está despierta, aunque a veces la ignores. Audiolibros ocultos y sabiduría prohibida, donde cada video es una llave más al misterio. Suscríbete a El Archivo Oculto. Activa la campana y permite que el conocimiento perdido te encuentre a ti. Lo oculto solo se revela a quienes están listos para verlo.